La pequeña Elena, que acababa de cumplir 5 años, estaba hojeando una enciclopedia infantil sobre la mesa de la cocina cuando sus deditos se detuvieron en la colorida imagen de un pájaro amarillo y negro. Con curiosidad miró al tío Semyon, que estaba distraídamente clasificando un montón de cartas. Tío, ¿por qué tenemos el apellido Ivolgi? Ivolga es un pájaro, ¿no? Semyon, casi sin quitar la vista de los sobres, respondió con una vaga sonrisa. Quizás porque nuestros antepasados cantaban tan bonito como este pájaro, querida. Sus dedos recorrieron las cartas hasta que una de ellas llamó su atención. No tenía sello ni estampilla, solo su nombre escrito a mano por alguien desconocido. Esa ruda sencillez hizo que su corazón latiera salvajemente. Tío Semyon, ¿puedes cantar como el Yolga? Insistió la niña, sin notar la tensión en el aire. No, mi flor. Mi voz suena más como el chirrido de una puerta de granero oxidada, intentó bromear, pero la sonrisa no era más que un temblor en sus labios. Con cuidado, abrió el sobre con un cuchillo de cocina. En el interior, una fotografía amarillenta del baile de graduación de hace 10 años, caras sonrientes, camisas blancas, lazos en la cabeza de las chicas. Pero 3 de esos rostros estaban tachados con una gruesa línea negra. El suyo, el de Víctor Gorev y el de Rodion Penkov. Una oleada de calor subió a su garganta. El aire se volvió pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Tío Semyon, ¿no te encuentras bien? La voz de Elena era apagada, como si viniera del agua. No, no. Está bien. Ve a jugar a tu habitación, necesito terminar algunas cosas aquí, dijo forzando un tono firme. La niña lo miró con recelo, tomó la enciclopedia y se fue. A los 5 años ya podía sentir cuando los adultos mentían. Primavera de 1998. Ese contenedor de basura apareció de nuevo, murmuró Víctor lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan, excepto la maestra. La clase rió suavemente. Larisa Snegirova se quedó congelada en la puerta por un momento, luego se dirigió a su escritorio junto a la ventana, con la cabeza gacha. Su largo y oscuro cabello caía como una cortina sobre su rostro ocultándolo. El suéter raído, los pantalones gastados, la mochila maltrecha, todo gritaba pobreza. Pero cuando sacó los libros con gestos suaves, casi elegantes, Semyon no podía quitarle los ojos de encima. Cuando se quitó el pelo de la cara, dejó al descubierto unos ojos enormes, profundos, con un brillo que parecía no pertenecer a esa habitación. Ojos que contenían más años que todos juntos. Oye, ¿y Volga por qué babeas? Rodion Penkov le dio un codazo, siempre a la sombra de Víctor. ¿Mirando ese trapo? Cállate, murmuró Semyon, enterrando su rostro en su cuaderno. Rodion solo se rió y se volvió hacia Víctor, quien tenía los pies apoyados en la silla a su lado, como si el mundo le perteneciera. Bueno, el último paso antes de graduarse, anunció la profesora María Stepanovna, ajustándose las gafas. No mucho, pero no es momento de relajarse. Hoy tenemos el examen de álgebra, que determinará tus notas finales. Un coro de lamentos recorrió la habitación. ¿Y tú, Gorev, por qué estás tan callado? Preguntó el maestro mirándolo. ¿O estás preparando otra de tus colas? ¿Y? Nunca, maestro. Soy un estudiante ejemplar, respondió Víctor con falsa inocencia. Semyon sabía la verdad. Víctor, hijo del dueño de la única gran tienda de comestibles de la ciudad, ya había obtenido las respuestas semanas atrás. No comprando, sino intercambiando paquetes de cigarrillos con el hermano mayor de un colega que trabajaba en la imprenta de la escuela. Durante la prueba, Semyon se concentró en las ecuaciones, pero no se olvidó de observar las demás. Víctor escribió con aire de superioridad, divisando un diminuto pegamento escondido. Larisa trabajó lentamente, deteniéndose a veces con el lápiz en los labios mientras garabateaba bocetos de vestidos en los márgenes de su cuaderno. De repente la voz de Larisa rompió el silencio. Profesora María Stepanovna. La habitación se congeló. Casi nunca hablaba y mucho menos durante un examen. Gorev tiene pegamento. Está haciendo trampa, dijo en voz baja pero clara. El silencio se volvió absoluto. La profesora se acercó al escritorio de Víctor. ¿Y la verdad? Está mintiendo. Protestó Víctor, pero ya era demasiado tarde. El pegamento era visible. ¡Qué decepción, Gorev!
Y contigo también y con quien le ayudó a hacer trampa, dijo el profesor recogiendo el papel. 2 puntos menos en la nota final. Cuando el profesor se alejó, Víctor miró a Larisa con una mirada que heló las venas de Semyon. Al final de la clase, Larisa recogió sus cosas y se fue rápidamente. Víctor, rodeado por su grupo, siseó. Ahora está jodida. ¿Quién se cree que es para humillarme así? Déjalo ir, Vitia, Semyon intentó interferir. Cállate y Volga, cortó Víctor. ¿O has olvidado cómo tu madre te avergonzó delante de todos? Semyon, ¿dónde está mi cambio? Imitó bruscamente. Responde, pequeño ladrón. Continuó riendo. Semyon apretó los puños, pero permaneció en silencio. Desde aquel día en que su madre, enfermera del hospital local, llegó al colegio convencida de que había robado el dinero ahorrado para las medicinas de su abuela, fue blanco de burlas. Incluso después de comprobar que el dinero se había ahorrado en otra parte, la marca permaneció. Escucha, Semyon, tengo una idea, dijo Víctor, cambiando repentinamente su tono. Se acerca la graduación. Última oportunidad para poner a cada uno en su lugar. Démosle una lección a esta mierda. ¿Cómo esto? Tenso, preguntó Semyon. En sentido literal. Invitémosla a celebrar después de la ceremonia oficial. Diremos que lo lamentamos, que queremos enmendarnos. Y luego nos divertimos. Rodion se rió anticipando la diversión. Semyon sintió un nudo en el estómago. Víctor, no creo que debamos. Debemos hacerlo, Semyon. Debemos hacerlo. Víctor apoyó una mano en su hombro. ¿O no estás con nosotros? Semyon miró la sonrisa cruel de Víctor, a Rodion siempre dispuesto a obedecer, luego miró por la ventana. En el patio, Larisa dibujaba algo en un cuaderno, bajo el viejo árbol. El viento jugaba con su cabello que, bajo los enrarecidos rayos del sol de mayo, adquiría reflejos castaños. Por un momento, ella no parecía la fea que todos decían que era. Abrió la boca para protestar, pero escuchó su propia voz decir: Por supuesto que estoy contigo. La fotografía se le escapó de las manos. Semyon se hundió en su silla, sintiendo la vergüenza de hace 10 años regresando con venganza. Mecánicamente dio la vuelta al resto de las cartas y se quedó inmóvil. Otro sobre idéntico al primero. En el interior, una breve nota. El primero ya recibió su merecido. Tú eres el siguiente. De repente se acabó el aire. Se levantó de un salto, corrió hacia la ventana y la abrió violentamente. El viento cálido del verano invadió la cocina, pero no trajo ningún alivio. El pasado que había enterrado con tanto esfuerzo había resucitado, y ahora venía tras él, paso a paso. Desde la sala llegó la voz clara de Elena, cantando una canción infantil. Eso lo hizo regresar. Necesitaba actuar, huir, esconderse o enfrentarse finalmente a lo que había estado evitando durante una década. El vestido negro parecía tejido de la oscuridad misma, flotando sobre el esbelto cuerpo de Larisa, dejando al descubierto unos hombros frágiles y un cuello delicado. La luz parpadeante del salón de baile de la escuela, decorado para la graduación, iluminaba los detalles aquí y allá, un escote discreto, un cuidado bordado. Un delicado bordado en el dobladillo de la falda y una sencilla pulsera de cuentas de madera completaron el look. ¿Eso es de nuestra basura?, susurró Svetka Maliseva, sin poder ocultar su asombro. Ella, como muchas otras, había gastado una fortuna en peluquería y vestimenta, pero al lado de Larisa, su brillante atuendo de repente parecía vulgar. Larisa entró vacilante con la cabeza gacha, como esperando la habitual burla. Pero afuera resonó un trueno y las primeras gotas de la tormenta de mayo comenzaron a golpear las ventanas. Los relámpagos atravesaron el cielo y a la luz parpadeante de la tormenta, la transformada Larisa parecía una criatura de otro mundo. «Madre de Dios, Snegiriova, ¿te has convertido en cisne o qué?», pensó alguien. Junto a él estaba Stas Komarov, la estrella del equipo de fútbol de la escuela, que hasta entonces nunca le había prestado atención. La naturaleza a veces juega trucos como ese. Por primera vez se permitió sonreír sin miedo. Larisa caminó hacia la mesa de bebidas, sintiendo docenas de ojos sobre ella. Algunos la miraban con asombro, otros con envidia, pero a ella le parecía un sueño. Un sueño en el que por fin se la vio.
Ya no es una sombra, ya no es la chica con la marca indeleble de basura andante, sino una mujer joven, una persona, un ser humano. Estaba tomando un vaso de jugo cuando escuchó una voz familiar. «Snegiriova, ¿puedo llamarte un momento?» Ella se dio vuelta lentamente. Frente a él estaba Víctor Goreev, impecable con su traje almidonado, un reloj caro en la muñeca y una expresión que no le sentaba bien, inseguridad. «Mira, quería disculparme», comenzó, mirando a algún lugar más allá de tu cara. «Los chicos y yo exageramos mucho, especialmente yo». Larisa levantó la barbilla, pero algo dentro de ella se retorció, esperando una trampa. Bueno, es la graduación, pensó. Una nueva vida comienza. Abrió los brazos. ¿Por qué guardar rencor? Ella estudió su rostro tratando de descifrar si se trataba de otra broma o si, por una vez, hablaba en serio. Fue entonces cuando Semyon y Rodion se acercaron. Semyon estaba pálido, casi demacrado. Sus ojos se encontraron con los de ella y Larisa tuvo la impresión de que intentaba decirle algo sin palabras. De todos modos, Larka, dijo Víctor, sacando una botella de su bolsillo. Decidimos, después de la parte oficial, salir un rato. La última vez que la pandilla se reunió, ya sabes. ¿Vamos? Ella vaciló y miró a Semyon como si buscara apoyo. Abrió la boca, pero Víctor fue más rápido. Escucha, se acabó la escuela. Todos esos dramas infantiles quedaron en el pasado. ¿Qué tal si celebramos como adultos? Sin esta jerarquía de mierda. Larisa permaneció en silencio. Una vida de humillación, desprecio, soledad, y ahora, una invitación del propio Víctor. Una parte de ella gritó que era una trampa, pero otra parte de ella, la que durante años anheló un mínimo de aceptación, un gesto de humanidad, ganó. Está bien, dijo en voz baja. Voy. El teléfono sonó insistentemente, pero nadie contestó. Semyon, presionando su teléfono celular contra su oreja, caminaba de un lado a otro en la pequeña cocina de su departamento. Era la 10ª vez que llamaba a Rodion, pero solo escuchó el tono de llamada. «Sema, ¿a quién llamas tanto?» Poliña entró en la cocina, trenzando su larga trenza roja mientras caminaba. Hizo una mueca, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. «Un viejo conocido», respondió forzando su voz a sonar natural. «Ha pasado un tiempo desde que hablamos, decidí averiguar cómo está». Poliña se acercó a él y lo abrazó por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. «¿No quieres contarme qué pasó? Te ves extraño desde el principio, pálido como una sábana». Semyon se dio la vuelta y le tomó la cara entre las manos. Se conocieron 3 años antes, en un curso de inglés que había realizado para complementar su formación como docente. Poliña era la instructora, una exalumna de MGIMO, hermosa como una mañana de primavera y con pecas esparcidas por la nariz. Ella era exactamente lo contrario de su oscuro pasado, como si el destino le diera la oportunidad de empezar de nuevo. Poliña, recibí una carta extraña. Una amenaza. Una amenaza. Ella se alejó. Sus ojos se llenaron de miedo. ¿Qué tipo de amenaza? ¿De quién? No lo sé. Solo una nota. Tú eres el siguiente. Y una foto, de la graduación de la escuela secundaria. Dios mío, esa es una razón para llamar a la policía. No. La respuesta salió más abruptamente de lo que quería. No, repitió más suave. Debe ser solo una broma estúpida. Lo arreglaré. Poliña frunció el ceño y se alejó. Sema, estás escondiendo algo. Lo siento, mi amor. Di la verdad, ¿está todo bien? La besó en la frente. No te preocupes. El teléfono que tenía en la mano vibró de repente. No era un mensaje de Rodion, sino de Elena, una excompañera con la que en ocasiones intercambiaba mensajes en las redes sociales. Sema, ¿te enteraste? Encontraron a Víctor Goreev muerto en su oficina. Fue horrible. Todo mutilado. La policía habla de un robo, pero no podemos creer que esto le haya pasado a nuestro Vedka. Semyon sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Unas manos ásperas lo levantaron con fuerza. Lo que siguió fue un torbellino de imágenes y sonidos que se fusionaron en una pesadilla informe. La música, a una vez vibrante, se convirtió en ruido caótico, el llanto de Larisa,
que se disipó en un silencio mortal, su propio cuerpo moviéndose como si no le perteneciera. Entonces Víctor grita, ella se escapó. ¡Atrápenla! Larisa, envuelta en los jirones de su vestido, corría descalza entre los edificios abandonados del antiguo sanatorio. Víctor se lanzó a perseguirlo. Semyon, tambaleándose, los siguió sin saber si quería ayudarla o simplemente escuchar el sonido de un cuerpo cayendo. El ruido sordo resonó en la noche. Larisa yacía inmóvil al pie de una base de hormigón que alguna vez había sido una fuente. Debajo de su cabeza, un charco oscuro se extendía sobre la fría piedra. Joder, ella murió. Víctor, repentinamente sobrio, se arrodilló junto a ella con una mezcla de horror y cálculo en sus ojos. Necesitamos llamar a una ambulancia, tartamudeó Semyon, con la voz temblorosa. ¿Estás loco? Víctor saltó, sus dedos sucios de tierra y algo más. Nos van a arrestar. A los tres. Sujetó a Semyon por los hombros y hundió los dedos en su carne. ¿Entiendes? Ella cayó sola. Si alguien pregunta, no vimos nada. Rodion, gritó a las sombras. Saca a este idiota de aquí. Lo último que vio Semyon antes de que se lo llevaran a rastras fue el cuerpo inerte de Larisa a la luz plateada de la luna llena. Sus ojos, abiertos y vidriosos, parecían mirar fijamente algo más allá de ese mundo. Atónito, tecleó el nombre de Víctor Goreev en su móvil con unos dedos que apenas obedecieron. Los titulares decían: brutal asesinato de un hombre de negocios en el centro de la ciudad. El propietario de una cadena de supermercados fue encontrado muerto. La policía investiga un robo. En la foto, Víctor sonrió con la misma confianza arrogante que Semyon recordaba, la misma mirada helada, las mismas arrugas en las esquinas de sus ojos, ahora acompañadas de mechones plateados en las sienes. Habían pasado 10 años, pero la esencia era la misma. Con manos temblorosas buscó la dirección del taller mecánico donde trabajaba Rodion, según sus redes sociales. Necesito irme ahora, le gritó a Poliña, agarrando las llaves del auto sin dar explicaciones. La oficina Roda estaba en las afueras industriales, un almacén con las paredes desconchadas entre almacenes abandonados. Cuando llegó, una multitud se reunió frente a las puertas abiertas, una ambulancia encendía sus luces azules. ¿Qué pasó?, le preguntó a un joven con un mono manchado de grasa que fumaba contra la pared. El ascensor de coche se cayó. Casi aplasta a Penka. Llevaron a Rodion Penkov a la UCI. El hombre lo miró con recelo. ¿Eres su amigo? De la escuela, respondió Semyon con la garganta seca. ¿Cómo sucedió esto? El mecánico se encogió de hombros. Nadie lo sabe. El equipo era nuevo, revisado. Pero Rodion se comportaba de manera extraña estos días, diciendo que algunos tipos sospechosos lo estaban siguiendo. Pensábamos que era paranoia, hasta hoy. Semyon se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo, con los pulmones ardiendo. Ahora estaba seguro, el pasado los había encontrado. Y él sería el siguiente. Los primeros minutos de conciencia fueron solo de dolor. Larisa no sintió nada más allá de ella, una ola que le quemó la cabeza, le desgarró entre las piernas y le palpitó en la muñeca rota. El techo blanco del hospital flotaba sobre ella como un cielo extraño e indiferente. Despierta, niña. Una enfermera con rostro cansado se inclinó sobre ella. Un recolector de setas la encontró en el campamento abandonado. 2 horas más y no habría sobrevivido. En ese momento, Larisa no sabía si debía agradecer al destino por ese hombre o maldecirlo por no haber llegado demasiado tarde. La vida que le fue devuelta aquel día de mayo pesó más que la muerte. La policía quiere hablar con usted, dijo la enfermera más tarde. ¿Quién hizo esto, niña? Larisa cerró los ojos. Los rostros de sus agresores aparecieron en su memoria, desdibujados por el alcohol, distorsionados por el odio, el miedo y algo más, un placer enfermizo que la perseguía en las noches de insomnio. Los veía todas las noches, pero no decía ningún nombre. No lo recuerdo, susurró con la voz quebrada como el cristal. No recuerdo nada. Un mes después, cuando las heridas físicas comenzaron a sanar, llegó el descubrimiento que lo cambiaría todo. La doctora, una mujer de ojos cansados y manos suaves, colocó la suya sobre el hombro de Larisa. En tu condición, después de un trauma como ese. Podemos resolver esto con confianza.
Nadie necesita saberlo. Su madre, que llegó al hospital con olor a bebida y culpa en el rostro, gritaba por los pasillos: «Hazte un aborto, idiota. No vas a criar a un cabrón con los violadores». Pero esa noche Larisa soñó con una niña. Estaba a la orilla de un río, y al otro lado, un niño de ojos enormes, tan grandes que reflejaban el cielo, me preguntó: «No me vas a abandonar, ¿verdad?». Por primera vez en semanas, Larisa sintió algo más que dolor, una determinación tranquila y profunda. «No lo haré», respondió en su sueño. Y se despertó sabiendo que no tenía otra opción. Aglaya nació una gélida mañana de enero de 2001. Pequeña pero sorprendentemente fuerte, con una melena de pelo oscuro y una mirada seria en los ojos que parecía entender demasiado. Cuando la partera colocó el bulto en sus brazos, Larisa sintió por primera vez que ese cuerpo, que parecía violado y roto, volvía a ser suyo. Ahora, él no estaba solo para sufrir. Sirvió para dar vida. Su hija se convirtió en su ancla. Cuando Tamara, en otro ataque de borrachera, gritó que debería haberse librado de eso, Larisa cogió sus pocas cosas y pasó la noche en casa de su vecina, con Aglaya abrazada contra su pecho. Cuando el dinero no alcanzaba ni para comprar leche en polvo, limpiaba en 3 lugares diferentes. Cuando las fuerzas parecieron agotarse, todo lo que tuvo que hacer fue mirar a los ojos de su hija para encontrar un poco más. Se mudaron a la capital del estado cuando Aglaya cumplió 1 año y medio. Un ex profesor de dibujo, la única persona que había visto su talento en la escuela, la ayudó a inscribirse en un curso técnico de diseño de moda. Vivían en una pequeña habitación de la residencia de estudiantes, donde Larisa cosía hasta altas horas de la madrugada, primero piezas sencillas y luego trabajos cada vez más elaborados. Nadie sabía que esta joven silenciosa, siempre con su hija a su lado, tenía un historial de violencia. En la nueva ciudad renació como si hubiera nacido de nuevo junto con su hija. Aglaya creció diferente. Tranquila, observadora, con una sabiduría inesperada en sus ojos. A veces Larisa captaba un gesto o expresión en ella que la recordaba esa noche y su corazón se hundía. Pero la mayor parte del tiempo solo se veía reflejada en la niña, la misma terquedad, la misma curiosidad, la misma capacidad de perderse durante horas en un dibujo o en una costura. Se dieron la vuelta. Sobrevivieron. Aprendieron a vivir de nuevo. Hasta que Pavel Savitsky llegó a sus vidas. Fue en un centro comercial, donde Larisa trabajaba como costurera en un taller. Un hombre alto con sienes plateadas y mirada pesada trajo un abrigo caro para repararlo. Había algo en su rostro, la forma de su barbilla, el corte de sus ojos, que le resultaba extrañamente familiar. Larisa Snegiova leyó en su placa, frunciendo el ceño. Ella asintió sin entender cómo ese hombre sabía su nombre. La hija de Tamara. Su voz tenía una tensión que la hizo estremecerse. ¿Conoces a mi madre? El hombre se sentó pesadamente en la silla reservada para los clientes y se pasó la mano por la cara. Lo sé. Soy tu padre. El mundo de Larisa se tambaleó como aquel día que se despertó en el hospital. Mi padre murió antes de que yo naciera, dijo, y las palabras salieron como astillas. Eso es lo que me dijo Tamara. Él se rió amargamente. No es sorprendente. Durante los siguientes 10 minutos, Larisa escuchó la historia que su madre había enterrado durante 2 décadas, cómo se enamoró de un joven bandido, Pavel Savitsky, que estaba protegiendo la ciudad, como él, borracho y consumido por los celos, la había buscado esa noche y se la había llevado a la fuerza, como la había olvidado durante 20 años, hasta que un encuentro casual reveló la existencia de su hija. Te busqué, dijo Pavel, cuando supo que Tamara había tenido una niña. Pero ya se había ido con unos familiares, y luego llegaron los años 90, caóticos, violentos, donde sobrevivir era más urgente que los arrepentimientos. No hubo tiempo para buscar. ¿Qué querías que ella hiciera? Larisa lo miró con los ojos vacíos, como si hubiera agotado todas sus lágrimas años atrás. Ayúdame, dijo, su voz tan baja que casi se perdió en el aire húmedo del pasillo del albergue. Estoy embarazada. Puedo mantenerte a ti, el niño. Extendió las manos como si pudiera ofrecer algo más que dinero, redención, tal vez. Pero cortó el aire con palabras filosas, ¿crees que el dinero lo arregla todo? 20 años de miseria. Una madre alcohólica. Una vida marcada por el estigma de sin padre. Y ahora simplemente apareces.
Pavel guardó silencio y en ese silencio Larika vio reflejado su propio dolor, viejo, profundo, una herida que nunca sanó del todo. Escuché que tienes una hija, murmuró finalmente como si las palabras costaran sangre. ¿Cuántos años? 5. ¿Y tiene todo lo que necesita? Larika mintió apretando con los dedos el dobladillo del abrigo que él le había ofrecido reparar. Ella me tiene a mí. Le devolvió su chaqueta sin tocarla. No vuelvas. Pero una semana después, cuando regresó exhausta del trabajo, encontró un sobre blanco deslizándose por debajo de la puerta. Dinero. Quería romperlo, tirarlo a la basura como haría con cualquier limosna que oliera a lástima. Sin embargo, cuando vio a su hija durmiendo, sus largas piernas escapando de las gastadas mantas, sus viejos zapatos que pronto ya no le quedaban, metió las notas en un costurero, entre ovillos de lana y agujas oxidadas. El instituto pedagógico no era el sueño de Semyon. Era solo un billete de escape, lejos de su ciudad natal, lejos de sus recuerdos, lejos de sí mismo. Eligió la historia casi al azar, como quien se arroja a un río desconocido, sabiendo solo que no quiere hundirse en las aguas cristalinas de las ciencias exactas, donde todo debe encajar en fórmulas, leyes y respuestas correctas. La historia, con sus ambigüedades y capas, parecía un escondite perfecto. En los primeros años vivió como un fantasma, clases, seminarios, trabajitos dando clases particulares. Por las noches, las pesadillas lo atormentaban. Larika, con una herida abierta en la frente, corría por los pasillos del albergue y, paralizado, sentía las piernas pesadas como el plomo. Se graduó con honores y consiguió un trabajo en una escuela en un distrito remoto, lo suficientemente lejos como para que su pasado no pudiera alcanzarlo. Sus colegas lo encontraron educado pero reservado. A los estudiantes les encantaban sus clases. Les habló sin condescendencia, como si fueran iguales, dándoles el derecho a cometer errores, algo que a él mismo le habían negado. Fue entonces cuando Poliña entró en su vida como un rayo de sol en una habitación cerrada durante años. Profesora de inglés rubia, siempre sonriente, capaz de encontrar la belleza en las cosas sencillas. Ella despertó en él algo que creía muerto, la capacidad de sentir alegría. Su romance fue lento. Semyon tenía miedo de abrirse, miedo de que ella viera lo cobarde que era, el cómplice, el traidor. Pero Poliña tuvo paciencia. No exigía confesiones, aceptó su silencio sobre el pasado como parte de quien era. Todos tenemos nuestros fantasmas, dijo una noche cuando se despertó gritando, sudoroso, después de otra pesadilla más. Cuando estés listo, dímelo. Nunca estaría listo. Aún así, compró un anillo sencillo plateado, como sus ojos en una tarde gris. Fue en la sala de profesores donde todo cambió. Un periódico local, abandonado sobre la mesa por un colega. Una foto en el centro de la página, una mujer esbelta de cabello oscuro en un podio. Al fondo, maniquíes luciendo piezas que mezclaban cortes modernos con bordados tradicionales. Larika Sniegiorova. La revelación del año en el mundo de la moda, reza el titular. Joven diseñador de la provincia gana el jurado con una colección de renacimiento cultural. Semyon se hundió en su silla, le temblaban las manos. Ella había sobrevivido. No solo eso, había ganado. Su rostro irradiaba confianza, una fuerza que no existía en la chica destrozada de sus pesadillas. Semyon Alexeyevich, ¿te encuentras bien? El director le tocó el hombro preocupado. No, acabo de ver a alguien que conocía de repente. Guardó el periódico a toda prisa, como si se estuviera quemando. Esa noche bebió por primera vez desde esa noche. No por dolor, sino por un extraño y desgarrador alivio. La pesadilla que lo había perseguido durante una década era mentira. No era un asesino. Pero entonces, ¿quién era? ¿Y qué hacer con esta verdad que ahora lo tenía ante sus ojos? Poliña lo encontró en el baño, sentado en el suelo, vestido, bajo la ducha fría, con los hombros temblando por los sollozos. No hizo preguntas. Lo ayudó a quitarse la ropa mojada, lo envolvió en mantas, lo calentó con su propio cuerpo. Hice algo horrible, susurró en la oscuridad. No te merezco. Ella le acarició el pelo, nadie necesita merecer el amor. Se recibe y se da. El resto no importa. Pero Semyon sabía que esto era mentira. El resto importaba. Y tarde o temprano, el pasado lo alcanzaría.
Tamara Sniegiorova murió lentamente. La cirrosis había transformado sus últimos meses en una tortura implacable, la piel amarillenta estirada sobre los huesos, el vientre hinchado, la mente nublada, confundiendo la realidad con delirios febriles. En raros momentos de lucidez, llamó a su hija, la que no la había visitado en años. Hasta que un día, en lugar de la exhausta enfermera, fue Pavel Savitsky quien entró en su habitación. «Tú». Tamara intentó levantarse contra las almohadas, con los ojos muy abiertos. «¿Vienes a regocijarte?» «Vine a averiguar sobre mi hija», respondió con voz ronca. «Nuestra hija». Demasiado tarde para recordar, tosió, su pecho sacudido por un dolor agudo. «Tú la destruiste. Como me destruiste a mí». Entre gemidos y frases entrecortadas, Pavel escuchó la historia del baile de graduación en el campamento abandonado. Los nombres de los profesores. Sus destinos como los conocía Tamara por los rumores de antiguos vecinos. Ella no lo denunció, susurró la mujer moribunda. Tenía miedo de que no le creyeran. Nunca lo hicieron. Yo tampoco. Cuando Tamara se durmió intranquilamente, Pavel salió al pasillo del hospital. Su rostro normalmente impasible se contrajo en una mueca de dolor y furia tan intensa que una enfermera, al pasar, retrocedió asustada hacia la pared. Sacó su teléfono celular. Marcó un número. «Necesito información». 3 hombres, Víctor Goreev, Rodion Penkov, Semyon Volgin. Todo lo que puedas encontrar, direcciones, familias, rutinas. Y tráeme fotos de la promoción de 1998 en la escuela número 5. Pavel sabía que la venganza no le devolvería a su hija los años robados ni borraría su propio pecado contra Tamara. Pero juró que quienes habían arruinado la vida de Larika pagarían. Ojo por ojo. Vida por vida. Una historia que comenzó 10 años antes finalmente llegaría a su fin. La pantalla de la computadora iluminó el rostro de Semyon con una luz fantasmal. Sus dedos se cernían sobre el teclado, inmóviles. Hace una hora se encontraba ante un mensaje abierto en las redes sociales, sin el valor de hacer clic en enviar. El texto fue breve. 5 palabras: Larice, perdóname. Soy yo, Semyon. Encontrarla había sido más fácil de lo que imaginaba. Su nombre apareció en sitios web de moda y en noticias sobre eventos culturales locales. Larika Sniegiorova, estrella en ascenso del diseño de ropa. Colecciones inspiradas en motivos folclóricos, con cortes contemporáneos y detalles de trajes tradicionales. Y fotos. Muchas fotos. En uno ajustó la tela de un maniquí, sus dedos ágiles con la aguja y su mirada enfocada. En otro sostenía la mano de una niña de 7 años, vestida con uniforme escolar y un enorme lazo blanco. Su hija Semyon lo entendió. Y algo en el rostro del niño hizo que le doliera el corazón, un rasgo familiar, una sombra de sí mismo que lo perseguía. Hizo clic en enviar y cerró la libreta con un chasquido, como si temiera que la respuesta llegara en ese momento. Pero no hubo respuesta. Ni en una hora, ni en un día. Los pensamientos sobre Larika y la niña se mezclaban con el miedo a una amenaza inminente. Semyon se sentía como un animal perseguido. Revisaba ventanas y puertas varias veces por noche, estremeciéndome con cada timbre del teléfono. En la calle cada sombra parecía un acosador. Con cada figura oscura que se deslizaba por la acera opuesta, con cada auto desconocido estacionado cerca de la escuela de su hija, con cada sensación de ojos extraños taladrando su espalda, el miedo de Semyon se profundizaba. Poliña notó el cambio. Una noche, mientras servía una taza de té humeante, se sentó frente a ella con los brazos cruzados y una mirada que no admitía evasivas. «Sema, ¿qué está pasando?» Su voz era firme, pero la preocupación se notaba. «No duermes, te estremeces con cada ruido, miras tu teléfono como si fuera a explotar. ¿Tiene que ver con esas letras?» «Todo está bien. Simplemente estoy agotado por el final del año escolar», los informes, mintió, evitando su mirada. «No me mientas», su tono tembló levemente. «Merezco la verdad». «Se lo merece», pensó. «Pero podría soportarlo». El timbre del móvil interrumpió el tenso silencio. En la pantalla apareció un número desconocido, Semyon Alexeyevich Volgin. La voz del otro lado era seca, impersonal, como un veredicto. Conexión Ciudad Hospitalaria. Está registrado como contacto de Rodion Penkov.
Su condición empeoró. Él preguntó por ti en tus momentos de lucidez. ¿Podrías venir? El aire pareció espesarse. Semyon tragó sintiendo el peso de un oscuro presentimiento. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a desesperación. Cada paso hacia la UCI le debilitaba las rodillas. No había visto a Rodion en 7 años, desde que dejó su ciudad natal. Ahora el destino los volvió a unir, pero no en un reencuentro, sino sobre un lecho de dolor. En la puerta de la enfermería, un hombre de hombros anchos y un traje caro, un contraste grotesco en este ambiente estéril, observaba a Semyon con mirada calculadora. Las canas de sus sienes le daban un aire de autoridad. ¿Eres pariente de Rodion?, preguntó el extraño como si lo evaluara. Amigo. Del colegio, respondió Semyon sintiendo un nudo en la garganta. Anatoly. Pariente lejano por parte materna. El apretón de manos fue demasiado firme, casi agresivo. ¿Hace cuánto que lo conoces? Desde primer año. ¿Y en el baile, estuvieron juntos también? Algo en la entonación, una espada cubierta de terciopelo, hizo que Semyon se estremeciera instintivamente. Sí. Pero si no te importa, me gustaría verlo. Por supuesto, por supuesto. El hombre se alejó, pero sus ojos oscuros nunca dejaron de seguirlo. Rodion yacía entre tubos y cables, una sombra del chico fuerte que Semyon había conocido una vez. La piel cerosa, la mitad de la cara vendada, el pecho subiendo y bajando al ritmo mecánico del respirador. Una marioneta rota, pensó, tocándose la mano vacilantemente. Rodion. Soy yo, Sema. No sabía qué decir. Las palabras salieron solas, amargas. Lo siento. Cosechaste lo que sembraste. Yo soy el siguiente. Cuando salió encontró a Anatoly esperándolo, como un juez a la puerta de un tribunal. Mi sobrino ha estado perturbado últimamente, comentó el hombre siguiéndolo por el pasillo. Habló de persecución, de pecados pasados que lo alcanzaron. Una pausa pesada. ¿Sabrías de qué estaba hablando? No, respondió Semyon demasiado rápido. Es una pena. El tono era de falsa lamentación. Si recuerdas algo, llama. Le tendió una tarjeta sin nombre, solo un número. Semyon lo tomó con dedos temblorosos, sintiendo el peso de una amenaza tácita. Cuando salió, la sensación de que una mira láser le quemaba la espalda no lo abandonó. Atelida Inspiracao ocupaba la planta baja de una casa antigua, con grandes ventanales, maniquíes vestidos con creaciones únicas y un cartel con una mariposa estilizada. Para Larika, ese lugar era más que un negocio, era una prueba de que, incluso de las cenizas, podían hacer una nueva vida. Mami, mira. Lo dibujé. Aglaya irrumpió en el taller agitando una hoja de papel. Es un vestido de princesa que en realidad es una hechicera. Larika dejó las tijeras sobre la mesa y cogió el boceto con una sonrisa. El modelo era asimétrico, salpicado de estrellas plateadas. Hermoso, mi sol. Tienes un don. Aglaya frunció el ceño de una manera que a Larika le dolió el corazón. Como él. Quiero ser diseñadora como tú, declaró la niña. Excepto que voy a hacer vestidos mágicos que harán realidad los deseos. Sí, lo harás, Larika la abrazó inhalando el olor de su cabello, una mezcla de caramelo y champú infantil. El momento de paz fue roto por el pitido de un mensaje. Cuando leyó el texto, la sangre se le heló en las venas. Los encontré a todos. Los que te hicieron sufrir. Uno ya pagó. Pronto será el turno de los demás. Mamá, ¿qué pasó? Aglaya la miró con los ojos muy abiertos. Te pusiste pálida. Nada, cariño. Larika forzó una sonrisa, sus manos temblaban. Solo un cliente que canceló un pedido. Trató de convencerse a sí mismo de que se trataba de un error, una crueldad aleatoria. Pero en el fondo lo sabía, el pasado que enterró con tanto cuidado estaba volviendo a la superficie. Pasó el día como en trance, revisando su celular a cada minuto. Por la noche, después de acostarse, Aglaya marcó con determinación el número desconocido. ¿Quién eres?, preguntó apenas respondió. ¿No reconoces la voz de tu padre? La respuesta de Pavel Savitsky fue tranquila, casi serena. Larika se hundió en la silla y le fallaron las piernas. ¿Qué hiciste?
Cosa que debería haber hecho hace mucho tiempo. Su voz transmitía una extraña tranquilidad. Protegí a mi hija. No pedí protección. Pero deberías hacerlo, suspiró. Tamara me contó todo antes de morir. Sobre el baile de graduación. Sobre esos tres. Los recuerdos la golpearon como una avalancha, la noche, el olor a vodka, el dolor, la impotencia. Ese es mi pasado, susurró con la voz entrecortada. Mi dolor. No depende de ti vengarla. Sí encaja, dijo Savitsky. No pude protegerte en ese momento. No pude salvar a Tamara de mí mismo. Pero ahora tengo la oportunidad de solucionar este problema. ¿Qué hiciste? Repitió, aunque ya lo sabía. Murió el empresario Víctor Goreev. Accidente. No hay remordimiento en su voz. El mecánico Rodion Penkov está en coma, sin esperanzas. Queda el profesor de historia, Semyon Ivolgin. Suplicó casi gritando. Por favor. No puedo, Dochka. Ahora había una dulzura macabra en su tono. Es mi deber. Contigo. Con tu madre. No lo entiendes, Larika se tapó la boca, ahogando un sollozo. Aglaya. No podía decir la verdad, que su hija era fruto de ese crimen, que uno de esos monstruos era el padre biológico de la niña. No quiero que ella lo sepa, fue todo lo que atinó a decir. Pasé toda mi vida protegiéndola de eso. Savitsky guardó silencio durante un largo rato. Está bien, finalmente estuvo de acuerdo. Ella no lo sabrá. Pero se hará justicia. Es la ley de la vida. Ojo por ojo. ¿Qué derecho tienes a hablar de justicia? Preguntó Larika con amargura. Le hiciste exactamente lo mismo a mi madre. Se cortó la conexión. Larika se quedó con el teléfono en la mano, escuchando el silencio. Larika permaneció inmóvil durante mucho tiempo, con los ojos fijos en la pantalla apagada del teléfono. Luego, como impulsada por un impulso repentino, abrió la red social. En la carpeta de mensajes no leídos había una notificación de un usuario llamado S. Ivolgin. Larice, perdóname. Soy Semyon. Su bandeja de entrada de correo electrónico contenía otro sobre sin sello, como los anteriores. Esta vez, sin embargo, Semyon ya no sentía miedo, solo una resignación cansada, la certeza de que esconderse era inútil. La venganza lo alcanzaría sin importar dónde estuviera. Dentro del sobre una hoja de papel con 3 palabras escritas a mano: espera. Nos vemos pronto. Al leer el mensaje, Semyon comprendió que la espera era peor que cualquier castigo. Rompió el papel en pedacitos, abrió la ventana y dejó que el viento del verano se los llevara. Ven a buscarme, desafió mentalmente a su desconocido perseguidor. Estoy aquí. Estoy listo. Estuve allí. Estas 3 palabras flotaron en el aire entre Semyon y Poliña, como una espada invisible. La luz de la tarde invadió la cocina tiñéndolo todo de un rojo enfermizo. Poliña lo miró con expresión confusa, sin comprender aún el peso de lo que acababa de confesar. Sus manos, que momentos antes acariciaban la taza de té, se congelaron en el aire. ¿Dónde está allí? Preguntó con voz temblorosa. En el campamento de pioneros abandonado de Orlionok, respondió Semyon, las palabras saliendo con dificultad, como si su garganta estuviera cerrada por una mano invisible. Hace 10 años, la noche de graduación. El tic-tac del reloj de pared, un viejo cuco heredado de su abuela, parecía marcar los segundos de una vida que se desmoronaba. Cada movimiento del péndulo era un golpe a su pasado, reduciéndolo a cenizas. Sioma. Poliña retiró la taza con los dedos temblorosos. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué recibes estas cartas? ¿Por qué está muerto Víctor Goreev? ¿Por qué Rodion Penkov está en coma? Su voz subió de tono, mientras Semyon apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Y por qué soy el próximo? Él contó todo. Sobre la chica que él y sus amigos atrajeron al campamento abandonado. Sobre cómo quedó paralizado por el miedo y el alcohol, viendo cómo Víctor y Rodion le arrancaban la ropa. Sobre cómo, obedeciendo las órdenes de Víctor, se convirtió en cómplice de aquella pesadilla. De cómo la dejaron allí ensangrentada, junto a una fuente destruida. Me da náuseas. Poliña se tapó la boca con la mano,
pero no apartó la mirada, con los ojos muy abiertos por el horror. ¿Tú violaste a esa chica? No lo sé, susurró. Estaba tan borracho que solo recuerdo fragmentos. Pero yo estaba allí. No lo detuve. Dejé que sucediera. Poliña se puso de pie, tambaleándose, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Dios mío, Sioma. ¿Cómo pudiste? Se le quebró la voz. Creí que te conocía. Yo también lo pensé, respondió viendo cómo todo lo que amaba colapsaba frente a él, tragado por una ola de desesperación. Pensé que podría escapar del pasado, empezar de nuevo, convertirme en otra persona. Esa chica, Alarica, ahora estaba agarrada con fuerza al respaldo de una silla, con los nudillos tan blancos como los de él. ¿Y qué pasó con ella? Ella sobrevivió. Semyon levantó la vista, como si la mera mención de esa resistencia lo avergonzara aún más. Más que eso, logró ponerse de pie. Tiene su propio estudio. Ella es una diseñadora muy conocida. ¿Intentaste contactarla?, preguntó Poliña, su voz era un hilillo de hielo. Lo intenté. Escribí en las redes sociales. Pero ella nunca respondió. Con un gesto lento Poliña se quitó el anillo de plata de su dedo, un regalo de él en su primer aniversario juntos, y lo colocó sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera sonó como una frase. Necesito tiempo, dijo sin mirarlo. No sé si puedo. Lo siento, es solo que no puedo estar cerca de ti en este momento. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Semyon se quedó solo en el apartamento, que de repente parecía enorme y vacío. Observó el anillo brillando con los últimos rayos del sol poniente y se dio cuenta de que lo había perdido todo. Y tal vez se lo merecía. Esa noche no durmió. Permaneció junto a la ventana, mirando la ciudad dormida, hasta que en su mente tomó una decisión: necesitaba ver a Alarica. No para pedir perdón, no lo merecía, sino para mirarla a los ojos por última vez, antes de que la venganza lo alcanzara. Semyon Alexeyevich, ¿estás seguro de que todo está bien? El director miró con preocupación la solicitud de licencia sin goce de sueldo que había puesto sobre la mesa. Sí, Nina Petrovna, respondió forzando su voz a sonar tranquila. Solo asuntos familiares. Ella frunció el ceño. Era la mitad del año escolar. ¿Tiene esto algo que ver con tus recientes ausencias? Él permaneció en silencio. ¿Qué podrías decir? Que había ido a la capital regional, siguiendo a Alarica, pero siempre regresaba sin el valor de acercarse. Está bien, suspiró el director. Obtenga su licencia. Espero que vuelvas. Niños como tú. Si supieran, pensó Semyon mientras salía de la oficina. Desde el coche aparcado al otro lado de la calle, vi a Aglaya salir del estudio de la mano de una mujer joven, no exactamente una niñera, sino una asistente que recogía a la niña del colegio cuando Alarica estaba ocupada. Aglaya habló emocionada, gesticulando con la mano libre del mismo modo expresivo que su madre. Pero cuando fruncía el ceño confundida por algo, Semyon sentía como si se mirara en un espejo, la misma inclinación de la cabeza, la misma arruga entre las cejas, la misma costumbre de morderse el labio inferior al pensar. Mi hija. La comprensión lo golpeó como una avalancha, robándole el aliento. Durante años el rostro de Alarica lo había perseguido en pesadillas, pero nunca había considerado que su crimen podría haber dejado otras marcas en el mundo, que en algún lugar había un niño. Su propia carne y sangre concebida en violencia y sufrimiento. Puso el motor en marcha y se alejó sin poder seguir mirando a Aglaya. En su interior se desarrolló una tormenta de emociones encontradas, horror por lo que había hecho, un extraño anhelo por una hija que nunca había conocido y la certeza inquebrantable de que no tenía derecho a invadir esas vidas. Michail, tengo miedo. Alarica estaba sentada en el consultorio del psicólogo, con los brazos cruzados sobre los hombros, como si intentara mantenerse caliente. Michail Krylov, un hombre de unos 40 años, de mirada atenta y sienes grises, esperó en silencio, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Él había sido su psicólogo cuando llegó a la capital regional, embarazada y destrozada. Con el tiempo se hizo amigo y en los últimos 2 años algo más había florecido entre ellos, aún sin nombre, pero que los reconfortaba a ambos. Pensé que había enterrado el pasado, continuó Alarica. Que nunca más volvería a contactarme. Pero ahora ha vuelto y amenaza todo lo que construí.
¿Qué le diré a Aglaya si la verdad sale a la luz? El pasado siempre regresa cuando no nos reconciliamos con él, respondió Michail, en voz baja. Te escapaste de él durante años, construyendo una nueva vida. Era su forma de sobrevivir. Pero quizás haya llegado el momento de afrontarlo. ¿Qué quieres decir? Habla con tu padre otra vez. Muéstrale que la venganza solo prolonga la cadena de violencia. Eso no soluciona nada. Larika asintió. Sabía que Michael tenía razón. En los últimos años había aprendido a ser fuerte, a cuidar de su hija y a montar un negocio. Pero la lección más importante fue no odiar. Ni los que la violaron, ni la madre que no la protegió, ni el padre que llegó demasiado tarde. Comprendió que el odio carcome el interior y no deja lugar a la felicidad. Lo intentaré, dijo, levantándose. Gracias, Misa. La acompañó hasta la puerta y le tomó la mano por un momento. Siempre estoy aquí, dijo simplemente. Mientras tanto, Pavel Savitsky extendía 3 carpetas con fotografías sobre la mesa de su espacioso despacho, con muebles caros y vistas al río. A primera vista parecía un hombre de negocios exitoso. Pero Larika conocía su lado oscuro. Savitsky extendió las carpetas sobre la mesa con gestos precisos, como si cada una llevara el peso de una decisión irrevocable. Su dedo índice tamborileaba rítmicamente sobre la primera, donde la foto de Viktor Goriev, dueño de una cadena de supermercados, casado, sin hijos, parecía observarlos con indiferencia. Luego pasó a la segunda carpeta, Rodion Penkov, mecánico de automóviles, divorciado, con un hijo de su primer matrimonio. Finalmente abrió el tercero, dejando al descubierto el rostro cansado de Semyon Ivolgin, un profesor de historia, soltero, sin hijos, comprometido con una profesora de inglés. Larika observó las imágenes con desapego clínico, como si examinara muestras bajo un microscopio. 10 años habían marcado surcos en sus rostros, arrugas, canas, círculos oscuros bajo los ojos que hablaban de noches de insomnio. Pero los ojos, esos que ella reconocería en cualquier lugar. Los mismos ojos que la perseguían en las pesadillas, que convertían su juventud en un campo minado de recuerdos. Su mirada se detuvo en la foto de Semyon. Había algo en su expresión, un cansancio profundo, un dolor contenido en las comisuras de la boca, que le recordaba su propio reflejo en el espejo las mañanas en que el pasado la asfixiaba. Ahora mire esto, dijo Savitsky, sacando una fotografía tomada a escondidas en el patio del colegio. Era Aglaya, su hija, con el mismo ángulo, la misma luz que iluminaba el rostro de Semyon en la foto de al lado. El impacto fue físico, los mismos ojos grises, el mismo arco de cejas, la misma forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba en algo. Una copia casi perfecta. ¿Sabías?, preguntó Larika, su voz tan baja que apenas rompió el silencio de la oficina. Sospeché. Ahora estoy seguro, admitió Savitsky, sin apartar la mirada de las imágenes. Se volvió hacia la ventana, donde el río fluía lánguido, eternamente igual, mientras vidas se desmoronaban en sus orillas. Es el padre de Aglaya, dijo finalmente dando voz al secreto que llevaba como una piedra en el pecho durante años. 1 de 3. La confesión le quemó la garganta. Por esto, más que nadie, mereces el castigo más severo. Los nudillos de Savitsky se pusieron blancos mientras se agarraba a los brazos del sillón. No, Larika se volvió hacia él con los ojos ardiendo. Nadie merece ser juzgado sin un tribunal. Ellos tampoco. Tú tampoco. ¿Qué quieres decir? Su voz era un gruñido contenido. Le hiciste a mi madre lo que me hicieron a mí, espetó, las palabras cortantes como cuchillas. También es un violador. Según tu lógica, debería ser castigado de la misma manera. El rostro de Savitsky perdió todo color. Abrió la boca, pero no salió ninguna disculpa. Solo el silencio espeso como el plomo, mientras Larika veía derrumbarse el muro de justificaciones que había construido alrededor de su propio crimen. Te pido que dejes esto atrás, se acercó a él por primera vez en todos esos años, tocando su brazo con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de las palabras. No para ellos. Para mí. Por Aglaya. Para ti. Savitsky la miró largo rato como buscando una ruptura en su determinación. Finalmente asintió lentamente. Voy a pensar. Era mentira y ambos lo sabían. Pero era lo máximo que podía sacarle en ese momento.
La campana situada encima de la puerta de la tele Inspiracao tintineaba con una suave melodía. Larika, inclinada sobre una plantilla de tela, levantó la cabeza. Buenas tardes, ¿cómo puedo? Las palabras murieron en sus labios. En la entrada, inmóvil como una sombra, estaba Semyon Ivolgin. El tiempo había sido implacable, sus rasgos eran más afilados, su piel demasiado pálida, sus ojeras tan profundas como pozos. Pero ella lo reconoció al instante. Lo reconocería entre mil. Larika, su voz tembló quebrándose en medio de la palabra. Perdón por venir sin avisar. Ella se quedó helada, incapaz de moverse. El tiempo se plegó sobre sí mismo, arrastrándola de regreso a esa noche, hace 10 años. Su corazón latía salvajemente, las náuseas subían a su garganta, pero su rostro permanecía impasible. Años de práctica. Años de aprender a ocultar lo que sentía. ¿Qué deseas? Fue todo lo que pudo decir. Semyon dio un paso adelante. Ella retrocedió sin querer. No voy a hacerte daño, dijo rápidamente con las manos levantadas en un gesto de rendición. Vine porque, no sé por qué. Tal vez para que pudieras ver mi cara antes. ¿Antes de qué? Antes de que encuentre a quien mató a Víctor y lisó a Rodión. Las palabras brotaron de él en un flujo continuo, como si temiera que el tiempo se estuviera acabando. Sé que merezco ser castigado. No pido perdón. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras, nunca lo olvidé. Vivo con esto todos los días, todas las noches. Larika lo miró y algo extraño brotó dentro de ella. No fue odio. No fue miedo. Fue una punzada de lástima, aguda e inesperada. ¿Has visto a Aglaya? Preguntó de repente. Se estremeció como si lo hubieran golpeado. Sí, confesó con voz ronca. La vi. Se parece mucho a ti. Y contigo, dijo Larika tranquilamente. Sus ojos se encontraron. En ese instante ambos supieron que compartían la misma verdad. Semyon no pudo terminar la frase. Vaciló como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, y se aferró a la pared para no caer. Dios mío, exhaló. Yo no lo sabía. Durante años el sonido de un coche al detenerse delante del estudio interrumpió la confesión. Larika miró por la ventana y palideció. Vete, ordenó rápidamente. Él es mi padre. Él vino a matarte. ¿Tu padre? Pavel Savitsky. Descubrió lo que pasó y juró vengarse de todos ustedes. La puerta se abrió de par en par. En el hueco Savitsky apareció flanqueado por dos hombres corpulentos, con el rostro convertido en una máscara de furia helada. «Qué escena más conmovedora», dijo irónicamente, recorriendo con la mirada a Larika y a Semyon, paralizados. La víctima y el verdugo. Un auténtico melodrama de Hollywood. Padre, por favor, avanzó Larika colocándose entre ellos. Hablamos de ello. Hablamos, asintió secamente. Pero no prometí nada. Señaló a Semyon. Este hombre debe pagar por lo que hizo. Y pagarás. Hoy. En el mismo lugar donde empezó todo. A su señal, uno de los esbirros agarró a Semyon de los brazos. Él no se resistió. Iré contigo, le dijo a Savitsky, sorprendiendo a todos. Voluntariamente. No tengo a dónde correr. Llévenlo a Orlionok, ordenó Savitsky a los hombres. Estaré allí pronto. Cuando sacaron a Semyon, Larika se volvió hacia su padre con los ojos brillantes. Si haces eso, nunca más me perdonarás, advirtió con calma pero con firmeza. No dejaré que vuelvas a ver a Aglaya. La perderá a ella y a su nieta de un solo golpe. ¿Estás defendiendo a un violador? Escupió con incredulidad. El hombre que destruyó tu vida. Estoy defendiendo al padre de mi hija, replicó ella. Y la vida que construí a pesar de todo. Si la destruyes con tu venganza, no serás mejor que ellos. Savitsky la miró fijamente durante largos segundos. Luego, sin decir palabra, dio media vuelta y se fue. Larika corrió hacia el teléfono. Mijail, te necesito. Urgente. Con rostro impasible, Larika apretó con más fuerza las tijeras de sastre que tenía en la mano.
La voz que contestó al otro lado de la línea era fría, casi metálica. ¿Qué deseas? Semenov meneó la cabeza y mantuvo los ojos fijos en el suelo. No es perdón, dijo como si leyera sus pensamientos. Sé que algunas cosas no se pueden perdonar. Solo quería que supieras que lo recuerdo todo. Cada segundo de esa noche. Estos recuerdos no me dejarán ir, ni por un día. Larika lo miró atentamente tratando de ver, detrás de ese rostro marcado por el tiempo, al joven que se había quedado quieto, mirando mientras otros dos le arrancaban la ropa, el mismo que, dominado por el miedo y la presión, había acabado convirtiéndose en parte de su pesadilla. ¿Y qué esperas? Preguntó sin enfado, solo con profundo cansancio. Para hacerme sentir mejor sabiendo que tú también sufriste. No se hundió en el asiento más cercano, con las manos temblorosas y los hombros encorvados. No espero nada. Solo creo que se me está acabando el tiempo. Quienquiera que haya matado a Víctor y lisiado a Radión pronto vendrá por mí. Antes de que eso suceda, quería verte. Mirando a los ojos de la persona cuya vida destruí. No destruiste mi vida, dijo Larika con una firmeza que la sorprendió. Lo intentaste. Todos ustedes. Pero mírame. Abrió los brazos señalando el estudio, las máquinas de coser, las piezas a medio terminar colgadas. Sobreviví. Construí lo que soñé. Tengo una hija a la que amo más que a nada. Un negocio. Personas que me importan. Semenov miró hacia arriba, lleno de asombro. Nunca imaginé que diría esto, pero, me alegro por ti, murmuró. Todos estos años la imaginé destrozada, destruida por lo que hicimos. Saber que lo hiciste, que eres más fuerte de lo que pensaba, tragó con fuerza. Es como respirar después de años sin aire. Larika lo miró inclinada, con las manos temblorosas y los ojos llenos de vieja culpa. Y de repente se dio cuenta de que no sentía odio. Solo una extraña y amarga lástima. Él era prisionero de su propia culpa, tal como ella lo había sido, durante tanto tiempo, prisionera de su dolor. ¿Has visto a mi hija? Afirmó no como una pregunta. Él asintió sin levantar la vista. Me tomó un tiempo entenderlo, pero luego, la voz se apagó. Ella es igual que tú. Ina. Aglaya, corrigió Larika suavemente. Tu hija, Semen. Las palabras flotaban entre ellos, pesadas como el plomo. Se cubrió la cara con las manos y le temblaban los hombros. Dios mío, susurró. Todos estos años, ¿y tú? Nunca supe con certeza cuál de ustedes era el padre, interrumpió. Ni siquiera quería saberlo. Pero cuando creció se hizo evidente. Los mismos gestos. Los mismos hábitos. A veces la miro y te veo, la forma en que frunces el ceño cuando piensas, la forma en que inclinas la cabeza para escuchar. Antes de que Semenov pudiera responder, la puerta del estudio se abrió violentamente. 3 hombres robustos vestidos de negro irrumpen en el espacio con precisión mecánica, silenciosos y sincronizados. ¿Qué es eso? Comenzó Semenov, poniéndose de pie. Un puñetazo en el plexo solar lo partió por la mitad. Un segundo en el mentón, lo derribó al suelo. ¡Detener! Gritó Larika arrojándose hacia los atacantes. ¿Qué estás haciendo? Uno de los hombres la sujetó con firmeza, sin brutalidad, pero sin lugar a resistencia. Órdenes de Pavel Andreyevich, dijo impasible. No interfieras, Larika Igorevna. Semenov, aturdido, fue levantado por la fuerza, con los brazos retorcidos detrás de la espalda. Una gota de sangre de su ceja cortada cayó al suelo claro del estudio, extendiéndose hasta formar una mancha oscura. Semma. Llamó Larika, sorprendida por la urgencia en su propia voz. Él levantó la cabeza y la miró a los ojos. Está bien, murmuró con los labios hinchados. Así debe ser. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Larika corrió hacia el teléfono, con los dedos temblando sobre los botones. ¿Dónde está? Su voz temblaba de furia y miedo. ¿De qué estás hablando? La voz de su padre sonaba tranquila, casi indiferente. Lo sabes muy bien. Tus hombres acaban de entrar en mi estudio y se llevaron semen. Hubo una pausa. Luego, con calculada frialdad. A.S. No te preocupes, hija. Él todavía está vivo.
Pensé que sería simbólico devolverlo al lugar donde empezó todo. Borlionok, Larika sintió que se le helaba la sangre. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada. ¿Qué piensas hacer? Restaurar la justicia, respondió Savitsky simplemente. Él te quitó la vida, ahora yo le tomo la suya. No tienes ese derecho. Casi gritó. Esto no es justicia. Es simplemente más violencia. Si quieres despedirte, dijo Pavel, después de un silencio, tienes 1 hora. Se cortó la conexión. Con manos temblorosas, Larika marcó otro número. Misa. Lo llevaron a Borlionok. Sí, ese campamento abandonado. Ven a buscarme. Estoy en el estudio. Rápido. Mikhail aceleró por la carretera desierta, sus faros atravesaban la oscuridad que envolvía la región. La noche era un manto negro interrumpido solo por los raros puntos de luz de granjas lejanas. Entonces es él, dijo Mikhail, sin quitar la vista de la carretera. El padre de Aglaya. Larika asintió mirando por la ventana, donde la oscuridad se fusionaba con sus propios pensamientos. Uno de ellos. Siempre lo sospeché, pero solo hoy lo supe con certeza. ¿Y qué sientes?, preguntó con cautela. Ella tardó un poco en responder. No fue odio. No fue ira. Ni siquiera fue el deseo de venganza lo que durante tanto tiempo pareció la única salida. Era algo más pesado y al mismo tiempo más ligero, un extraño cansancio, como si algo que había estado cargando durante décadas finalmente se hubiera sacado de su pecho. Quiero que esto termine, dijo finalmente. Todos estos años el pasado me ha perseguido. Construí una nueva vida, pero la sombra de esa noche nunca me abandonó. Y ahora con la venganza de mi padre, es como si todo empezara de nuevo. Un ciclo que nunca termina. No tienes que salvarlo, dijo Mikhail en voz baja. Después de lo que hizo. No se trata de él, interrumpió Larika. Es para mí. ¿Por quién soy? ¿Por quién quiero ser para Aglaya? Si dejo que esto suceda, me convertiré en cómplice, como lo fue él alguna vez. Mikhail extendió la mano y encontró su mano en la oscuridad. Eres una mujer extraordinaria, dijo simplemente. Miró los árboles que pasaban borrosos, el cielo sin estrellas. Recordó el día en que por primera vez entró en la oficina de Mikhail, destrozada, llena de odio hacia ella y el mundo, incapaz de creer que la vida pudiera mejorar. Recordó las largas sesiones, cómo aprendió poco a poco a enfrentar sus demonios, a nombrarlos, a no dejar que la dominaran. Cuando nació Aglaya, dijo, tenía miedo de no poder amarla. Ver en ella solo un recordatorio de esa noche. Pero cuando la pusieron en mis brazos, tan pequeña, tan frágil, hizo una pausa. Ya nada de eso importaba. Ella era solo mi hija. Mi milagro. Y este milagro no existiría sin él, añadió Mikhail, aunque la idea sonaba cruel. Larika asintió. Todo estaba entrelazado de una manera muy extraña, susurró. Amor y odio, dolor y alegría, pasado y presente. A veces pensaba que la vida era como un tejido enorme y complejo, donde cada hilo estaba conectado con otros de maneras que nunca podrían deshacerse. Y tú eres el tejedor, sonrió Mikhail. Delante apareció un cartel descolorido, Campamento de Pioneros de Borlionok. El lugar abandonado parecía el escenario de una película de terror, edificios inclinados, ventanas vacías como enchufes huecos, la plaza de formación cubierta de maleza, la cafetería en ruinas. Se habían instalado varias linternas potentes alrededor del área central, creando un inquietante contraste entre los círculos de luz intensa y la oscuridad absoluta más allá de ellos. En el centro de este círculo, atado a un poste, estaba Semenov. Tenía el rostro cubierto de sangre, la ropa desgarrada, pero estaba consciente, con los ojos fijos en algo más allá de esos hombres, como si ya hubiera aceptado su destino. Pavel Savitsky estaba de espaldas. La entrada, donde un hombre alto, de postura rígida, acababa de cruzar el umbral. Se trataba del coronel Víctor Petrovich Volkov, ex jefe de la unidad militar donde servían Semenov y sus cómplices en el momento del crimen. Su impecable uniforme, ahora reemplazado por un traje oscuro, no podía ocultar la tensión en sus hombros o la forma en que sus dedos se movían alrededor del maletín de cuero que llevaba. Larisa sintió su cuerpo tensarse. La última vez que había visto a ese hombre había sido en un tribunal a puertas cerradas,
cuando declaró como testigo de la defensa del acusado, minimizando los hechos con frases como exceso de juventud y contexto bélico. Su testimonio había sido una de las razones por las que la sentencia de Semenov había sido tan indulgente y por la que había sido puesto en libertad condicional años antes. No fue invitado, murmuró Mikhail, notando su reacción. Su voz era baja pero firme como un escudo entre ella y los recuerdos que amenazaban con salir a la superficie. Lo sé, respondió Larisa respirando profundamente. Pero es importante que esté aquí. El coronel Volkov avanzó por la sala con pasos mesurados, como si todavía marchara en un desfile. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la habitación hasta encontrarse con los de Larisa. Por un momento vio en ellos el mismo desprecio de antes, el que decía que las mujeres como ella eran un precio aceptable por el orden. Pero ahora había algo más, una sombra de malestar, como si la presencia de esos muros, de ese centro de atención a las víctimas, lo acusara silenciosamente. Coronel, lo saludó Pavel Savitsky tendiéndole la mano. El apretón fue breve, casi protocolario. Gracias por venir. No era mi intención, respondió Volkov con voz áspera. Pero recibí una invitación oficial. Su mirada se deslizó hacia la placa dorada sobre la puerta. Centro de apoyo al Renacimiento. Sonó como ironía en sus labios. Nombre pomposo para un lugar que no cambiará nada. Tal vez no cambie el pasado, interviene Mikhail, acercándose con calma. Pero puedes evitar que vuelva a suceder. Volkov se volvió hacia él y lo estudió con la misma mirada evaluadora que usaba con los reclutas. Tú debes ser el psicólogo. El idealista. Una sonrisa sin humor. ¿De verdad crees que las palabras curan heridas como estas? No, dijo Mikhail sin pestañear. Creo que el silencio les contagia. Un pesado silencio cayó entre ellos. Larisa contemplaba la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo, reviviendo cada palabra intercambiada en aquel tribunal años atrás, cada mirada de desdén, cada vez que la reducían a la chica del caso Semenov. Pero esta vez, ella no fue la víctima silenciosa. Esta vez, ella era la que tenía el poder, no el poder de las armas o la violencia, sino de una verdad que ya no podía ser reprimida. Coronel, la llamó Aglaya, tirando de su falda. ¿Viniste a ver mi dibujo? Todos se volvieron. La niña, de rizos oscuros y ojos demasiado serios para una niña, sostenía un papel de colores. Era un sol grande y amarillo con rayos que se extendían hasta los bordes, y debajo figuras de palitos tomados de la mano, una mujer alta, un hombre claramente Mikhail, y una figura más pequeña con un vestido fluido. Es nuestra familia, explicó Aglaya, ofreciéndole el dibujo a Volkov. La tía Natasa dijo que hoy tenemos que mostrarles a todos lo felices que somos. El coronel miró el papel como si fuera una granada. Sus dedos, acostumbrados a empuñar armas, temblaron levemente cuando la levantó. Tú, su voz se apagó. Eres nieta de Savitsky. Soy Aglaya, corrigió ella, impaciente. Y tú eres el coronel que a mamá no le gusta mucho, pero la abuela Natasa dijo que tenemos que perdonar a todos el día de la toma de posesión. Volkov miró a Larisa por primera vez sin la máscara de superioridad. ¿Había algo en sus ojos, vergüenza? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente el shock de ver en persona las consecuencias de tus decisiones? Yo no sabía que había un niño, admitió en voz baja. Ahora ya lo sabes, respondió Larisa colocando su mano sobre el hombro de Aglaya. Y también sabes que ella nunca necesitará un lugar como este, si hacemos bien nuestro trabajo. El coronel asintió lentamente como si el peso de esos segundos fuera demasiado. Luego, con un gesto repentino, dobló el dibujo y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Voy a donarlo al centro, dijo con la voz ronca. Como recordatorio de que algunas deudas no se pueden pagar. Cuando se alejó hacia la salida, nadie intentó detenerlo. Pero por primera vez, Larisa sintió que se había pasado una página, no el libro completo, sino una página. Volverá, comentó Pavel, viendo cómo la figura del coronel se perdía entre la multitud. No fue una pregunta ni una amenaza. Fue la observación de un hombre que conocía bien la naturaleza humana. No importa, dijo Larisa, estrechando la mano de Mikhail. Lo que importa es que por primera vez lo vio. Y luego mirando a Aglaya, que ya corría para mostrarle su dibujo a otra persona, y que nunca tenga que verlo.
La puerta principal se abrió vacilantemente. Semyon entró como si temiera que en cualquier momento alguien le pidiera que se fuera. Larisa apenas reconoció en este hombre al joven que había llenado sus pesadillas durante una década. La sentencia suspendida y el trabajo comunitario habían dejado marcas, no solo en su rostro, sino también en sus ojos. Una vez vacío, ahora tenía una profundidad que no existía en aquellos días en el campamento abandonado. Había cumplido su palabra. Después de esa noche fue solo a la comisaría y se entregó. Una confesión de una violación en grupo 10 años antes podría haberlo llevado a prisión durante décadas. Pero la ausencia de una denuncia formal, el sincero arrepentimiento y sorprendentemente el propio testimonio de Larisa a su favor influyeron en la sentencia. Poliña no pudo aceptar la verdad. En el tribunal, le devolvió el anillo de compromiso sin decir palabra, con los ojos secos y la espalda recta. Larisa observó a esa frágil mujer de cabello claro alejarse con la dignidad de alguien que carga con una ilusión destrozada, el sueño de una familia que nunca existiría. Aquel gesto tan sencillo y tan definitivo hizo que Larisa sintiera, por primera vez, un respeto genuino hacia ella. La vida, sin embargo, no se detuvo. Semyon consiguió un trabajo en un centro social, donde trabajó con adolescentes en situación de riesgo. Les contó su historia sin pelos en la lengua, sin excusas, mostrando cómo un solo momento de debilidad puede destruir no solo la vida de otro, sino la suya propia. Y tal vez fue allí, entre aquellos jóvenes perdidos y rechazados, donde finalmente encontró su lugar. Para Aglaya, él era simplemente el tío Sioma, un viejo amigo de su madre. A veces regresaba a casa con libros o juegos de mesa. Miró a la chica con un anhelo que solo Larisa podía entender. Nunca hablaron de ello, pero ambos lo sabían. Aglaya nunca sabría la verdad sobre su origen. Ese secreto se lo llevarían consigo. «Mamá, ¿cuándo empieza la inauguración?» Aglaya corrió hacia ella, interrumpiendo sus pensamientos. «Quiero recitar el poema que memoricé. Es casi la hora del atardecer». Larisa ajustó la cinta en el cabello de su hija. «Ve a saludar al abuelo. Él te está esperando». Aglaya disparó hacia Savitsky, quien se transformó instantáneamente. Sus hombros se enderezaron, sus ojos brillaron y una extraña sonrisa asomó a sus labios. La levantó con una ternura que un año atrás habría sido impensable en un hombre austero. «Nuestra hija hace milagros», comentó Mikhail, siguiendo la mirada de Larisa. «Primero te curó a ti, ahora está curando a tu padre. Y no solo él». Ella asintió discretamente señalando con la mirada a Semyon, que se movía incómodo en la mesa de las bebidas. «Hablaré con él». Larisa cruzó la habitación, sintiendo los ojos puestos en ella. Su colección Renacimiento presentada el año anterior causó sensación y el nuevo taller atrajo a clientes de toda la región. Pero la apertura de ese centro de apoyo a mujeres víctimas de violencia fue, para ella, más importante que cualquier éxito profesional. «Hola». Se detuvo junto a Semyon. «Me alegro de que hayas venido». No estaba seguro si debía hacerlo, se ajustó la corbata con nerviosismo. «No creo que sea mi lugar». «Al contrario», respondió Larisa. «Este centro no es solo para las víctimas, sino para cualquiera que quiera romper el ciclo de violencia. Y has hecho mucho por ello». Semyon la miró durante un largo rato. «Sabía que nunca pensé que diría esto, pero, gracias. Por no dejarme suicidarme esa noche. Por darme la oportunidad de hacer las paces. Por dejarme a veces ver a Aglaya». «No hago esto por ti», respondió ella con calma. «Lo hago por mí, por mi hija, por un futuro donde no haya lugar para el odio ni para la venganza». Él asintió comprendiendo. Al otro lado de la habitación, Savitsky colocó a Aglaya en el suelo y la niña, al ver a Semyon, lo saludó con entusiasmo. Pavel levantó la vista y miró fijamente al hombre al que una vez había jurado matar. No había perdón en esa mirada. Eso todavía estaba muy lejos. Pero había comprensión y algo parecido a un respeto silencioso. Ambos conocían el peso de sus decisiones. Ambos pagaron por ellos todos los días. Larisa se alejó dejándolos en ese diálogo silencioso. Una extraña tranquilidad la invadió. La vida nunca sería perfecta, pero sería real, con dolor y alegría, pérdidas y logros. Lo importante era que la cadena que los ataba, víctimas y verdugos, finalmente se había roto.
El centro estaba lleno de gente. Pronto comenzaría la ceremonia oficial. Habría discursos, aplausos, copas de champán. Pero para Larisa nada de eso importaba tanto como la mujer que el día anterior había llegado a su primera cita, tenía los ojos en blanco, el cuerpo marcado, su hijo escondido a sus espaldas. Una mujer que 10 años antes podría haber sido ella misma. El tiempo no cura todas las heridas, pensó, observando a Aglaya, radiante entre los invitados. Pero el perdón te da fuerzas para seguir adelante.